En la sesión de este día vamos a abordar el último texto de Apple que quiero comentar con ustedes, que es el a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética, el problema de una fundamentación racional de la ética en la era de la ciencia. Este artículo está, bueno, bastante largo, como podrán ver, lo tienen ustedes en la plataforma, es el último de la selección que aparece ahí. Eh, Está dividido en dos grandes apartados. Yo voy a dedicarme al primero. Primero es la paradójica situación de problema donde Apple plantea pues esta disyuntiva en la que vamos a ahondar en unos momentos eh, entre la situación en la que queda la ética pues relegada, que es un ámbito personal o un ámbito privado, eh, desmarcada de toda posibilidad de ser fundamentada racionalmente en virtud de esta matriz de pensamiento cientificista, ¿no? Y la segunda, bueno, esto por un lado, y la necesidad de fundamentar una ética universal, dada también la universalidad de los problemas mundiales. La segunda parte que vamos a comentar en la próxima clase es las reflexiones encaminadas a resolver esta paradoja, donde Apple, bueno, va a discutir algunos puntos claves en la formación también de una alternativa a este problema y bueno, de paso vamos a ver cómo eh, se van constituyendo una serie de nociones fundamentales en su pensamiento. La paradójica situación de problema es el primer apartado de este texto. Ya hemos comentado cómo para Apple tenemos una situación pues, en la modernidad avanzada, en la modernidad industrial, o como dirían otros autores, la modernidad tardía, eh, en la cual este proyecto civilizatorio, que es la modernidad occidental, eh, está caracterizado por el predominio de un tipo de racionalidad que tanto Max Weber como la frankfurtianos llamarán racionalidad instrumental, la racionalidad de medios y fines, que bueno, que por cierto, veremos más adelante cómo Habermas va a desarrollar este punto también. Eh, una, una racionalidad eh, donde prima pues, este discurso cientificista, donde, bueno, la vía de investigación, las ciencias naturales y matemáticas, es la única vía para el acceso a la verdad. Lo dicho de otra manera, eh, esta racionalidad científico-técnica, instrumental, eh, como lo hemos visto claramente en diferentes ocasiones, particularmente pues, en el Tractatus de Wittgenstein, deja pues, a la ética al margen de lo que pueda eh, nombrarse o de lo que se pueda decir o afirmar con sentido en una proposición propia de las ciencias, ¿no? La, la ética queda relegada a un lado, queda pues como una cuestión de carácter personal, de carácter individual, donde que bueno, y por lo tanto, la ética no se podría fundamentar racionalmente, no podría haber una fundamentación racional objetiva del mismo modo que sí puede haberla en las proposiciones científicas. Eso por una parte. Tenemos esta situación, que es sumamente fuerte en la cultura occidental, pero por otro lado, como ya lo hemos comentado desde hace algún tiempo, eh,
Para Apple, los problemas, y esto lo escribe más o menos ya por los años 70, tendría pues muchísimo más razón. eh, los problemas que se dan en el mundo contemporáneo no son problemas que se dan a nivel local. Estos problemas, diríamos con el lenguaje de ahora, son problemas globales, son problemas globalizados. Las crisis económicas, las enfermedades, bueno, una serie de cuestiones, eh, resulta teniendo un impacto global. Un conflicto pues, supuestamente local, pensemos en cualquiera de los conflictos en marcha actualmente, tiene una connotación global, dado que en ese conflicto pues, supuestamente local, también está en juego los intereses de diferentes países, sobre todo en el marco actual de pugna por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y diversas potencias de diversos países emergentes en este terreno, que buscan pues, disputar ese campo a la hegemonía pues, históricamente predominante de Estados Unidos. Entonces, cualquier situación local eh, resulta tener una serie de implicaciones globales. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Simplemente ver los problemas a un nivel micro, sino que hay que pensar pues a escala global, viendo todas las implicaciones que esto tiene. El mismo surgimiento de la pandemia del COVID-19 es un ejemplo de ello. Pero es un problema de salud que surge pues a nivel local, pero cuestión de unas cuantas horas es un problema globalizado. Dada pues la actual integración que tiene pues nuestro mundo, una integración que no necesariamente es pacífica, es democrática o es justa, pero bueno, es una integración en virtud del mismo desarrollo tecnológico, ¿no? El mismo desarrollo científico-técnico que es al que aludíamos al principio, ¿no? Esta matriz de pensamiento dominante. Entonces, es importante, aunque se quiera desestimar pues a la ética, pero es importante pensar en una fundamentación racional ética válida a nivel global. No podemos seguir pensando para Apple en la ética circunscrita a unos ámbitos locales o personales, sino como una dimensión fundamental de la praxis humana. Y por lo tanto es importante, bueno, reflexionar sobre estas cuestiones. En este apartado entonces se van a plantear algunos elementos de esta problemática, ¿no? De esta cuestión tan contradictoria, la necesidad de una ética pues global por un lado, pero por otro lado, la impugnación por parte de la racionalidad dominante eh, de la posibilidad de fundamentar racionalmente la ética en función de, de unos parámetros objetivistas o verificacionistas de la ciencia. En este apartado, por lo tanto, vamos a ver algunas corrientes de pensamiento filosófico con las cuales, bueno, Apple va a describir cómo es que concibe la dimensión ética, qué implicaciones tienen y qué insuficiencias tienen también en este sentido. Hay una, hay una alusión, en primer lugar, eh, a la tradición del pensamiento marxista. Dicho sea de paso, bueno, Apple siendo un autor bastante riguroso, bastante informado, como pueden verlo ustedes, de la profusa cantidad de fuentes que él maneja y con las que dialoga. Realmente, pues, como decía su profesor de un curso de Apple en la UCAC hace algún tiempo, Juan Antonio Nicolás, pero leer a Apple es una puerta de entrada a la filosofía occidental del siglo XX, ¿verdad? La cantidad de filósofos con los que él dialoga y con, bueno, que maneja con mucha soltura, ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo, pues en lo que respecta al marxismo, bueno, la referencia
a las fuentes, o por lo menos en este escrito es nula, y bueno, se va en una serie de afirmaciones que yo creo, yo más bien diría que son aplicables a una corriente de marxismo que es la más cercana históricamente, bueno, y geográficamente también a Apple, que es el marxismo soviético, ¿no? De cuño estalinista, ¿no? Eh, una cosa interesante de este apartado sobre el marxismo es que para Apple, con todas las reservas que tiene hacia esta corriente filosófica, el marxismo para Apple eh, está planteándose, eh, evidentemente para él, con una serie de limitaciones que ya vamos a hablar, como un paradigma o un modelo de sociedad donde las viejas contradicciones, también el viejo egoísmo propio de las sociedades clasistas, ¿no? De la sociedad burguesa, puedan superarse en pro de un modelo de sociedad eh, más solidario, ¿no? Donde hay una asociación de hombres libres, de personas libres, una praxis solidaria, solidariamente responsable y planificada. En este sentido, bueno, Apple va a rescatar de la tradición marxista, o bueno, de esa particular tradición marxista con la que él dialoga, eh, la importancia de la responsabilidad solidaria, el tipo de sociedad alternativa que va a esbozar el marxismo, ¿no? Eh, Hay varias cosas, sin embargo, que le critica a la tradición marxista. Una serie de problemas. Eh, Hay una distinción muy importante para Apple, que es una distinción eh, que a su juicio no pierde legitimidad. Es la distinción entre el ser y el deber ser, entre lo que es prácticamente y lo que debería ser. Esta distinción es importante porque eh, nos permite ir más allá de de una visión como muy inmediatista de las cosas. Quedarnos solamente, como decía Yacuría, en el plano de los hechos inmediatamente comprobables. Bueno, él decía que era peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Nos impide ir más allá. Entonces, esta distinción entre el ser y el deber ser es importante. Eh, para, para Apple, el marxismo no, no reconoce esta distinción, se queda en el ámbito pues, de una realidad concreta que tal como lo está leyendo Apple, eh, tendría, por así decirlo, un carácter teleológico. Las leyes de la historia, esto es una lectura pues, del marxismo, o de cierto marxismo, las leyes inexorables de la historia, eh, de una manera inevitable, pues harían que las situaciones históricas concretas estén encaminadas pues, de una manera irreversible hacia la sociedad sin clases, ¿no? Hacia el socialismo y luego hacia el comunismo, donde encontramos un problema o una serie de problemas bastante graves, dice nuestro filósofo. Eh, Primero, esta concepción deja a un lado la responsabilidad individual. Es cierto que ha pues, abogado con mucho acierto por una sociedad donde prime la responsabilidad solidaria, que será un principio muy valioso para. Pero la responsabilidad individual pues queda como subsumida por eso. En segundo lugar, eh, Apple echa en falta la carencia pues, de una situación propia para la discusión en el ámbito de lo público. Tal parecería, parecería que una élite de cuadros intelectuales y políticos, serían los cuadros del partido,
son quienes ven la realidad con claridad, que saben el rumbo de las cosas, el rumbo de la historia, y por lo tanto, pues Apple va a echar en falta pues el ambiente el contexto de discusión democrática propio de, bueno, de una concepción liberal moderna de la democracia. Eh, este sería el asunto acá, donde queda por un lado la subjetividad en ese modelo y por otro lado, donde queda pues un espacio de discusión, es decir, un espacio en el que esta comunidad eh, argumentativa, esta dimensión intersubjetiva de la vida social, bueno, tenga pues un valor, ¿verdad? Tenga una validez, un protagonismo importante que aquí no parece tener. Bien, en segundo lugar, eh, si la tradición marxista tal como Apple la lee va a enaltecer, bueno, siguiendo pues esta misma tradición moderna, el valor de la objetividad, entre comillas, en desmedro de la subjetividad, habrá corrientes dentro del pensamiento occidental eh, que vengan por los fueros de la subjetividad y menosprecien el valor de la objetividad. Una de estas corrientes son las diversas filosofías existencialistas. En particular, pues yéndonos a la raíz, como lo hace Apple, en particular la de Kierkegaard. La objetividad se entiende como validez universal e intersubjetiva del conocimiento y sería un privilegio de la ciencia no normativa. Esta, bueno, cuando hablamos de la ciencia no normativa, estamos hablando que para el paradigma moderno, la ciencia sería algo meramente descriptivo, describiría hechos. Eh, por eso tenemos también esa otra distinción de juicios de hecho y juicios de valor. La ciencia, pues, se eximiría de los juicios de valor, supuestamente. Bien, para Kierkegaard, la objetividad así concebida es un ámbito más bien pobre, es un ámbito más bien irrelevante, estéril a nivel existencial. Un ámbito sin corazón, ¿verdad? Desalmado. Lo más importante, lo más esencial a nivel existencial para Apple son las vivencias subjetivas. Una cuestión que encontramos en la literatura de Kierkegaard es precisamente eso, una crítica a estas visiones subjetivistas, bueno, pues al positivismo, al mismo Hegel, eh, y por lo tanto un rechazo a querer decirnos, a querer como darnos unos conceptos, unas normas, ¿verdad? Unas recetas de acción o de conocimiento que sean universalmente válidas para cada uno de nosotros, sino más bien rescatar el valor de las experiencias personales. En particular en ese ámbito en el que se mueve Kierkegaard, que es el ámbito de la fe. La fe vivida o la fe entendida, no tanto en el nivel pues, de un cristianismo sociológico, que es el que va a criticar en su literatura, ¿verdad? Que es el cristianismo oficial de Dinamarca contra el que él se posiciona en contra, sino una fe que rescata, digamos, lo más auténtico del acto de la fe. Un tirarse al vacío, ¿verdad? El creer en Dios, pero sin tener ninguna certeza al respecto, sin esperar ninguna recompensa, ni siquiera una confirmación de que esa creencia está aceptada, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay una lectura, un libro muy interesante donde esto está muy bien explicado, muy bien planteado. Es este libro, no recuerdo el título, donde hace todo un análisis eh, sobre el mito de Abraham, el mito sacrificial de Abraham. Si esto, el sacrificio abrámico, era una decisión
Bueno, claro, es un salto de fe, pero era una decisión motivada por algo justo, por algo verdadero. O era un delirio de Abraham, o qué cosa era, bueno, nadie lo sabe. Lo importante acá es el salto de la fe. Entonces, para Kierkegaard, eh, pues esta visión de lo personal, ¿verdad? De las decisiones personales, también es su, su visión de la ética. En el ámbito de la ciencia objetiva, bueno, no puede haber razón de la ética. Solamente es esta eh, vivencia personal donde podemos encontrar esa dimensión ética. La crítica que le hace apela aquí a Kierkegaard es que esta perspectiva de la ética se cierra a una posible comunicación intersubjetiva, ¿no? Podemos argumentar éticamente, porque bueno, cada cual vivencia la ética de una manera distinta, ¿verdad? Con respecto a cómo va a entender la fe y cómo incorpora esto a su vida, etcétera. Entonces, esto no sería susceptible de una argumentación racional. Y, y esto, paradójicamente, tiene, a juicio de Apple, una poderosa similitud o un aire de familia, para usar las palabras de este autor, con Wittgenstein. Más que todo con el Wittgenstein del Tractatus, ¿verdad? Por lo tanto, el que dice, por ejemplo, en la proposición 6.42, por lo tanto, no puede haber proposiciones éticas. Las proposiciones no pueden expresar nada más elevado, como, como lo hace en una carta que cita Apple en su texto, que ustedes podrán ver el fragmento. Una carta en la que Wittgenstein habla del Tractatus, donde dice que el sentido del libro es ético y que lo único que vale la pena hacer ante la ética es callar y guardar silencio. Lo demás, pues, es charlatanería. Palabra más, palabra menos. Entonces, hay aquí una perspectiva, pues, tanto en el existencialismo como en la filosofía de primer Wittgenstein, donde la posibilidad de argumentar éticamente, pues, parece nula. Otro elemento también importante es que refuerza esta perspectiva dual, el objetivismo de la ciencia y el subjetivismo, pues, existencial de la fe y de la ética, estaría expresada en la separación constitutiva también de la modernidad occidental entre la Iglesia y el Estado, es decir, eh, la separación entre el asunto público, o la vida pública, y los asuntos privados. Los asuntos privados, personales, son las convicciones religiosas y las convicciones éticas. Entonces, en este sentido, eh, hay una partición de campo bastante obvia. La ética estaría, pues, en un registro, por así decirlo, de cosas o de ideas en una dimensión distinta a la de las bases, a las reglas científico-tecnológicas objetivas, porque la ética sería algo subjetivo, no hay una subjetivación, por lo tanto, eh, de la ética. Un autor con el que va a tener una interlocución muy productiva, Apple, es Popper. Hemos mencionado en clases anteriores cómo de Popper va a recoger la noción de la falsabilidad como, pues, un elemento importante que muestra eh, la apertura constitutiva de esta dimensión dialógica. No hay un punto final en el diálogo, ¿no? Sino que todo es susceptible de ser dialogado, de ser discutido, de ser sometido a la crítica. De Popper va a hablar o va a rescatar también eh, una cosa que resulta muy relevante, que es
cómo es importante pensar también o cuestionar sobre las condiciones de realizar, por favor, esta palabra es un poquito, ¿verdad? Las condiciones de realizabilidad y las consecuencias que se pueden esperar de los proyectos políticos. Es decir, ¿en qué condiciones pueden ser realizables esos proyectos? ¿En qué condiciones se pueden implementar? Esa es una cuestión importante porque también nos pone ante la situación de discutir pues estas grandes cuestiones políticas en la esfera pública. Discutir y de argumentar eh, racionalmente. Apple quiere llegar, por lo tanto, a un punto en el que la ética no se quede en el plano de las decisiones, ¿verdad? En el plano del decisionismo. El decisionismo lo que plantea es eh, que en un contexto determinado eh, se toman decisiones empujadas por la lógica de los acontecimientos, pero no hay una fundamentación racional de estas decisiones. Entonces, tal parece que aquí estaríamos ante una encrucijada en la cual habría que buscar una salida, una alternativa entre ciencia objetiva y decisión axiológica subjetiva. Entonces, aquí hay un problema que es importante resolver. Dice Apple, ¿qué ocurre con la aceptación de la responsabilidad moral por los efectos directos y por los efectos secundarios de la praxis humana en la era de la técnica industrial extendida planetariamente? Aceptación que al comienzo mostramos como necesaria. A mí nos parece claro lo siguiente: la mediación científico-tecnológica y no valorativa entre teoría y praxis no puede asumir esta responsabilidad. A lo sumo, puede proporcionar las informaciones necesarias para ejercerla, pero debe presuponer los criterios éticos de la misma. Bien, esta reflexión lo que hace es poner en cuestión la supuesta neutralidad axiológica, la supuesta neutralidad eh, valorativa de las ciencias eh, de cara a las consecuencias humanas, ambientales que pues ese desarrollo científico ha tenido. Y la pregunta, por lo tanto, es ¿dónde está la responsabilidad moral? En qué ámbito se puede discutir esto? El ámbito científico-técnico no es el ámbito más adecuado para esto, y no tanto por esta presunción de neutralidad zoológica de la ciencia, no es tanto por eso. Lo es porque por sí misma la racionalidad científico-técnica no puede dar criterios morales, pero sí puede eh, proporcionarnos información, proporcionarnos pues una serie de insumos para fundamentar esta responsabilidad sobre los hechos. En este sentido, pues es importante eh, ver que para Apple sí es necesario, bueno, pensar en esta fundamentación moral, fundamentación, perdón, racional de la ética. Una primera cosa que sale a la mente es la cuestión, bueno, si estamos hablando de una construcción social o colectiva de principios morales o una construcción eh, pues, responsable y solidaria de las formas de convivencia social. Lo primero que sale a la mente, por lo menos lo primero que nos sugiere Apple, es la idea de las convenciones o los convenios.
hemos hablado de las convenciones a nivel lingüístico, ¿no? Como el lenguaje, desde social, tiene este carácter de convención social. Pero este término tiene otra implicación, no menos relevante y no menos, y tampoco desligada del ámbito lingüístico, que es el de la noción de convención o de contrato social, eh, vaya, que desde diferentes perspectivas teóricas muy variadas, eh, todos, por ejemplo, Locke, modo Rousseau, constituyen pues la vida en sociedad, ¿no? Eh, el asunto acá es que con estas teorías contractualistas o convencionalistas, eh, claro, el asunto de la construcción intersubjetiva queda como eh, bastante limitado. En los contractualismos, en Hobbes, por ejemplo, eh, bueno, vemos que el contractualismo es una hipótesis de trabajo, una hipótesis, una especie de mito explicativo del surgimiento del Estado. Lo que encontramos ya es un Estado pues constituido y como está explicándonos cómo supuestamente surgió. Eh, esta, esta perspectiva contractualista tiene ese problema, como también un contractualismo más de carácter liberal, donde son los individuos libremente constituidos los que también de manera libre y soberana van a constituir un Estado que defienda eh, su vida y sus propiedades, ¿no? Tal como lo propone Locke eh, y otros pensadores liberales. El problema con este último contractualismo es que eh, la cuestión de la intersubjetividad queda más bien eh, limitada a un aspecto individual o solipsista. Eh, y sin embargo, lo que tenemos que ver acá, o tenemos que rescatar, son dos cosas importantes, que ya las habíamos apuntado anteriormente cuando hablábamos del marxismo. Eh, por un lado, bueno, esta responsabilidad solidaria entre los miembros, distintos miembros de una sociedad, que convienen, que pactan, ¿verdad? Que consensúan pues, una serie de acuerdos para poder convivir en la sociedad bajo una base argumentativa, pero por otra también a la importancia que tiene pues, el carácter subjetivo, el carácter personal. Una voluntad colectiva no puede subsumir pues, la responsabilidad individual, como tampoco una hipótesis como muy individualista, muy ultraliberal, eh, puede subsumir o puede ponerse de espaldas eh, al ámbito de la construcción social de consenso, ¿no? Ese es el elemento que debemos rescatar, que debemos de tratar de confluir. Entonces, puestas estas premisas, es que vamos a pasar, como lo haremos en la siguiente clase, a ver cuáles son las perspectivas, cuáles son las reflexiones que propone Apple para resolver pues, esta paradoja. Seguimos adelante entonces.